Viendo qué han leído ustedes de Friedrich Nietzsche y en qué materias. Entonces, no sé si tal vez, vamos a ver, Abraham, ¿qué habías leído antes de Nietzsche? ¿O es la primera vez que te acercas a él? Sí, es la primera vez que logro tratar de leer un contexto de él. Bueno, y la, la, el documento que nos enviaron, entonces la verdad no tenía, ignoraba mucho de este autor, lo había escuchado en numerosas ocasiones, pero no tenía gran conocimiento de su vida ni de su obra. Rodo, tu micrófono está apagado. Gracias. Sí. Preguntaba si todos habían conseguido escuchar bien a Abraham. Yo me quedé creo que a la mitad. Sí, todos sí. Sí, Fue mi internet. sí, creo que es Eh, tu internet. sí, pero decías, hasta donde me quedé, Abraham, que no habías tenido chance, ¿no? De poder leerlo hasta ahora. ¿Sabes? Me sorprende un poquito, me llama un poco la atención llegar en pedagogía en CEU, en la Facultad de Filosofía y Letras, y no leer a Nietzsche, sobre todo por la planta de los profesores que estamos en el área, pero qué interesante, ¿eh? Pues vamos a ver qué opinión tienes de esta pues, apenas introducción a Nietzsche que vamos a tener hoy y la próxima semana. Uh-huh. Bueno, entonces, Andrea, ¿tú habías leído ya algo de Nietzsche? ¿Sabes algo de su vida? ¿En qué clase? Cuéntanos. Yo nada, solamente un profesor, Gabriel Macías, nos mencionaba mucho el libro de Así habló Zaratustra, pero la verdad es que nunca he tenido acercamiento con su obra. Estoy, aunque no se me vea o no lo pueda expresar, pero muy sorprendido. Muy, muy sorprendido. Ok, muy bien, muy bien. Creo que sí les voy a preguntar entonces para saber por dónde abordarlo. Yaret, tú platícanos qué experiencia habías tenido con Nietzsche en la facultad, si ya lo habías leído, qué textos, en qué clase. Lo había leído en filosofía de la educación, pero no recuerdo bien el texto que leí. Pero fueron nada más como medio capítulo, muy poquito la verdad. ¿Con quién fue, Yaret? Con esta Navalle. Ok. Ya me acordé, creo que es el conflicto de las facultades. O lo estoy confundiendo. Ajá, por ahí, porque, bueno, el conflicto de las facultades es de Es de Kant. Kant, sí, cierto. Sí, lo confundí. No, sí, leí como medio capítulo, la verdad, muy poquito. Ujú, ujú. Y eso que, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Ana Valle también es una profesora que yo sé ha leído pues más de un texto, ¿no? De Nietzsche. Muy bien.
vamos 3-0, ¿no? Vamos así. Jessica. Yo tampoco lo he leído fuera de escuchar un poco de él de algunos profesores. No. Ok. Gracias, Jessica. Carla Lorenzo. Bueno, sí, ahorita recordando, me parece que en una clase de teoría pedagógica nos tocó verlo con los filósofos de la sospecha, que es bueno, que son tres, es Marx, es Freud y Nietzsche, algo así. Pero la verdad es que no tengo así como tan en claro, quizás como lo podría tener con, no sé, con Freud o con Marx. Ok. Muchísimas gracias. Carla Urbina. Yo recuerdo haber leído algo en CCH, no como tal un capítulo, creo que era una introducción, un prefacio sobre el anticristo. Sí, es de Nietzsche, ¿no? Sí, ajá. Es lo único que recuerdo, pero no, como mis compañeros, nunca he ahondado tanto en su teoría o en sus libros como tal. Entonces, Ok. Entonces está muy, muy bien que que lo vayamos a ver hoy. Bueno, hoy y dentro de 8 días. Y ¿saben qué? Me acabo de conectar en otro dispositivo, entonces me voy a salir 10 segundos y regreso del otro. Muy bien, vamos a revisar. Ya me pasé a otro. A ver. Ajá. Muy bien. El Anticristo es la última obra de Nietzsche. Precisamente es una obra también muy interesante porque, bueno, pues hay interpretaciones. Una es que pues ya es el pensamiento maduro de Nietzsche, pero hay que tomar en cuenta que ese libro lo publica en noviembre de 1888 y en enero del 89, chidas pelas, ya queda Lurias, Nietzsche. Entonces, son dos lecturas, ¿eh? Una que dicen es que el anticristo es el pensamiento de madurez y otros dicen, pues quién sabe qué tanto hay ahí de pensamiento racional, ¿no? Porque ya Nietzsche para esa época ya, ya le sonreía un montón a la locura. Lo sabemos por las cartas, pero sobre eso hablaremos. Sin duda alguna, si ustedes me preguntan, bueno, ¿y tú, Rodo, qué piensas? Que por fin le pude dedicar una tesis a Nietzsche. Bueno, a él y a compañía. Si ustedes me preguntan qué pasa con el anticristo, yo digo que es uno de los textos más lúcidos de Nietzsche. Lo que pasa es que nosotros creemos que en la locura no puede haber pensamiento, y yo creo que sí. En un rato les platicaré, por ahí de las 5:40, yo creo. Pero Nietzsche, y esto es para sentirnos muy mal, todavía escribe un libro estando de plano en la locura, que se llama Mi hermana y yo. Sí, muy, muy, muy interesante. Que va a ser un tema que de hecho pues vamos a encontrar pues en todos los franceses del siglo XX, todos los franceses que son nietzscheanos, como Foucault, como Deleuze, como Derrida, etcétera, y es como Guattari,
que dicen es que en la locura también hay obra. No es que la locura sea ausencia de obra, más bien en la locura también hay obra. Y de hecho ahora el camino ya no es como ser siempre racionales como lo hubiera querido Kant, y lo vimos, ¿no? Sino ahora cómo encontrar cada quien su propio camino a su propia locura. Ujú. Muy bonitos los temas de la creación y la locura. Pero bueno, muchas gracias. Y Naomi, tú que habías tenido ya alguna oportunidad de leer a Nietzsche, algo de su vida, platican. Sí, pues amigos me habían contado un poco, pero la verdad les echaría mentiras si les digo, ah, dijo esto y esto, porque ya no me acuerdo, ya no está tan fresquito. Y antes de entrar aquí a Filos, intenté leer así, hablaba Zaratustra, pero se me hizo muy recio para mí, creo que estaba muy verde todavía, y lo dejé, ni siquiera lo terminé. O sea, solo fue como 2 hojas y dije, no, es demasiado, y sí, lo abandoné por ahí. Es que la verdad, Naomi, yo también no quiero echar mentiras, es un libro sumamente difícil el Zaratustra, ¿no? Desde un montón de aspectos es un libro bien difícil, porque Nietzsche habla metafóricamente. Sinceramente creo que otra de las cosas que hacen difícil el Zaratustra, que el propio Nietzsche creía que su obra magna, ¿no? Era el Zaratustra, es que se debe tener un gran conocimiento por lo menos de los 4 evangelios del Nuevo Testamento, puesto que a Zaratustra le sirve para oponerlo a Jesús. Pero entonces hay un montón pues de lecciones que así hablaba Zaratustra y que se oponen claramente a parábolas de la vida de Jesús. Pero si uno no conoce más o menos los evangelios, como que dice, bueno, ¿y esto qué, no? Esto no tiene ningún sentido. Bueno, porque no sabemos que lo está oponiendo a Jesús, a Cristo, y precisamente hay que tomar en cuenta que el Zaratustra se termina, o sea, la edición, la última versión, ¿no? Así como en las tesis, versión 1, versión 2, última versión definitiva, versión para imprimir. Así Nietzsche tiene su última versión del Zaratustra en 1885, o el 88, el Anticristo, 3 de enero de 1889, queda loco. Es un libro muy difícil en términos de la lingüística alemana, porque Nietzsche renovó prácticamente el alemán con el Zaratustra, una cosa impresionante, porque creó palabras, creó nuevas expresiones, llevó el alemán al límite. Parece que 2 personas han hecho eso. Una fue Goethe en el Fausto, que es una obra que, Dios mío, y pues el otro es el Zaratustra de Nietzsche. Eso pues dicen los alemanes más conservadores, imagínense a esos alemanes aquí, ¿no? Estos alemanes que se consideran, pues sí hay que decirlo, como alemanes puros, van a ser los alemanes que tergiversaron a Nietzsche y consideraban que solo hay 2 grandes escritores alemanes, ¿no? Uno es Goethe, el otro es Nietzsche, y para unos cuantos, este otro gran escritor alemán que se llamó Thomas Mann, que escribió La montaña mágica. Es un libro también monumental, ¿no? Súper gigantesco. Ya les iré hablando de varias cosas, es un tema muy apasionante, verdaderamente es apasionante Nietzsche. Pues yo voy a hacer lo posible en esta hora y media de transmitirles toda la pasión que puede despertar a alguien como Nietzsche. Voy a tratar de hacerlo lo más anecdótico posible, como si les estuviera platicando una novela, porque es muy curioso. Precisamente la obra de Nietzsche se puede novelar con mucha facilidad, ¿no? Estaba el librito este que les decíamos de Michel Onfray, que escribe sobre la vida de Nietzsche, la inocencia del devenir, un poquito más
la verdad es que este libro, pues, no es así como muy el estudio más profundo o serio, pero pues está bien como para ahí leer por ratos, ¿no? Hay libros mucho más serios sobre Nietzsche. Está este, que lo escribió Herbert Frey, o pueden decir ustedes Herbert Frey. Este señor, Herbert Frey, o Herbert Frey, él es de Viena, si no mal recuerdo. Es austriaco y da clases en nuestra facultad. Herbert Frey. Es un tipo, bueno, pero esto queda grabado, ¿verdad? Como de 2 metros, yo calculo, porque yo mido 1,80, luego mido de 2 metros, una cosa así enorme, Herbert Frey. Entonces así ya saben, súper blancote, y así es un tipo corpulento. Y da clases y pasa algo muy interesante con él. Precisamente algo que a muchos no les gusta, da en el posgrado de filosofía, solo en posgrado, es que él da sus libros sobre Nietzsche. No ve a Nietzsche, vemos sus textos sobre Nietzsche. Valen mucho la pena, mucho la pena. Es un tipo súper impresionante. El problema es que siempre venía después de comer y entonces de repente volteo y ya estaba así. Sí, sí, lo que pasa es que Nietzsche se quedaba dormido. Era chistoso, ¿no? Pero porque ya después como si después de dormitar vinieran las ideas y aprendías mucho. Este vale mucho la pena de él, del Herbert Frey, o Herbert Frey, en el nombre de Dionisos. Nietzsche, el nihilista antinihilista. Tiene una serie de capítulos muy interesantes donde lo pone a platicar con Montaigne, por ejemplo, con Schopenhauer, etcétera, etcétera. Entonces Montaigne, que también nos cae muy bien, es una excelente oportunidad para entrarle a Montaigne y Nietzsche. Bueno, y está la biografía de Nietzsche, que es la que yo más aprecio, que escribió Rüdiger Safransky, a este gran biógrafo alemán. Rüdiger Safransky, o los alemanes dirían Rüdiger Safransky. Él es un biógrafo, tiene una biografía sobre Schiller, una sobre Goethe, una sobre Heidegger, sobre Nietzsche. Solo hace biografía de pensadores alemanes y de esa talla, ¿no? Entonces él tiene una de Nietzsche y es muy buena la biografía de Safransky. Es muy, muy buena la biografía de Safransky. Hay otra que me parece todavía es mejor que la de Safransky. Es la biografía. Y es de un alemán que se llama Kurt Paul Jantz. Jantz es J-A-N-Z. Kurt Paul Jantz. Tiene una biografía en 4 cómodos tomos. El problema es ahí conseguir los 4 tomos de la biografía de Nietzsche. Es la biografía más completa que se tiene sobre Friedrich Wilhelm Nietzsche o Federico Guillermo Nietzsche, ¿no? Su nombre es Friedrich Wilhelm Nietzsche. Tiene una razón de ser su nombre. ¿Y por qué Friedrich Wilhelm? Schiller, el otro gran poeta y filósofo alemán, también era Friedrich Wilhelm Schiller, ¿no? Y todos, porque el emperador del imperio era Federico Guillermo II y después el Grande, etcétera, etcétera. Entonces era ley que el primogénito llevara el nombre del emperador. Entonces, por eso vamos a encontrar un montón de Friedrich Wilhelm en la época y Nietzsche no va a ser la excepción. De ahí viene la explicación de su nombre y que muchos otros pensadores de la época compartan, ¿no? Era ley que tuviera que ser de esa manera. Bueno, están todas estos trabajos biográficos. Les digo, a mí me parece, o sea, hay desde fácil acceso, como el de Michel Onfray, donde Michel Onfray, pues es buen muchacho, hasta, pues ya textos así de, o sea, 4 tomos para la biografía, pues es mucho, ¿no? Necesita estar así muy, muy clavado. Bueno, ahí están las referencias.
Están algunas películas que nosotros les compartimos, esa de El día que Nietzsche lloró. Esa es del libro que Nietzsche lloró, ojo, porque eso nunca pasó. Ajá. En esa película, supuestamente se conocen, alguien mencionaba la escuela de la sospecha, en esa película supuestamente se conocen Nietzsche y el maestro de Freud, el primer maestro de Freud, en especial cuando Freud está en París. Ajá, que en París, quien le enseña a Freud el arte de la hipnosis es el doctor Charcot. Después regresa Freud a Viena cuando escribe sus primeros libros, precisamente sobre el arte de la hipnosis, pero lo hace con este doctor vienés que se llama Bayomler. Y nuevamente ellos dirían Bayomla, no importa. El chiste es que este libro, quien lo escribió, se imaginó cómo hubiera sido el encuentro entre Nietzsche, el maestro de Freud, Breuer. Bayomla es otro. Es Breuer o Breuer, perdón, Breuer, ¿eh? Y entonces, y como según a partir de ese encuentro, Freud llegaron a sus manos los libros de Nietzsche. Ajá, pero bueno, es una cosa bien chistosa. La verdad es que hay unas cosas bonitas de Nietzsche y los sueños y la voluntad de poder y todo esto. Pero al final dicen, pues, ¿y cómo fue que Nietzsche lloró? Eso es donde uno dice, bueno, a ver, porque el doctor Breuer, que al principio es solo su médico y termina siendo su amigo, le dice eso, gracias, Herr Profesor Nietzsche. Gracias, señor profesor Nietzsche, porque ahora sé lo que es tener un amigo. Y entonces Nietzsche lo escucha y llora. Lloró cuando le dijeron amigo. Chafa, súper chafa eso. Nietzsche no hubiera llorado por eso. Ya lo veremos. Sí, eso es un churrazo que se aventaron ahí. ¿Qué cosas habrían hecho llorar a Nietzsche, no? Eso es interesante. Ujú. Eh, y bueno, el otro que les compartimos es los últimos días de Nietzsche, los últimos días de Nietzsche en Turín. Turín es Italia. Esto es importante porque en Turín es donde Nietzsche se vuelve loco. Ajá. Nietzsche se vuelve loco en Italia específicamente, en la Piazza di San Carlo, en la Plaza de San Carlos, en Turín, Italia. Ajá, entonces creo que ese todavía vale más la pena porque se basan en las cartas, en las últimas cartas de Nietzsche, para tratar de rastrear, pues en qué momento y con quién, es que escribiéndola a quién, ajá, se vuelve loco Nietzsche. Pero es en Italia, en el sur. Ujú, ya ahorita les diré por qué Nietzsche estaba en Italia, ¿no? Bueno, Nietzsche nació en 1844. 1840, en octubre de 1844, en el seno de una familia protestante. Pero había una fuerte tradición en la familia de Nietzsche, que es el creador de la había una fuerte su padre, el padre común, ¿sí? En la actual Alemania se llama Rücken.
Se salió, ¿verdad? Sí, pues yo creo que su internet sí está un poquito mal, entonces, pues hay que esperar a que venga. Justo porque se empezó a cortar y se salió. Sí. Perdón, ya me escuchan, me sacó esto. Sí, ya te escuchamos. Perdón. Ok, bueno, entonces estábamos en esto, ¿no? Nietzsche nace en este pueblito que se llama Rücken, en Alemania, y entonces les decía que el abuelo de Nietzsche había sido un pastor protestante, su padre también, de hecho, es el pastor protestante de este pequeño pueblito, ¿no? Que se llama Rücken. ¿Qué pasa? Que solo el abuelo y el padre son las únicas figuras masculinas con las que Nietzsche va a crecer durante su primera infancia. Solo tiene esas figuras masculinas y esto es muy importante para comprender la posición que Nietzsche tiene sobre la religión y después sobre las mujeres. De hecho, sobre la religión y sobre las mujeres. En especial, pues evidentemente sobre la religión judio-cristiana, que es uno de los principales aportes de Nietzsche al pensamiento occidental, la crítica a la moral judiciana. Entonces, Nietzsche realmente ama los momentos en los que puede estar con su padre. Cuando puede viajar al lugar donde estaba su abuelo y su abuela, ¿no? Que como normalmente pasa, pues mimaban a los nietos. Digo a los nietos porque los Nietzsche tuvieron 3 hijos. Una hermana mayor que se llamó Elisabeth Nietzsche, después Friedrich Wilhelm Nietzsche, que de cariño le decían Fritz, sus padres le decían Fritz, y un hermanito, del cual no recuerdo el nombre ahora, ¿no? Del hermanito de Nietzsche. El hermanito también va a ser importante. Lo pierde, muere siendo un niño, muere el hermano y solo queda con la hermana. Todas estas cosas son importantes, ¿no? ¿Qué tenemos? Bueno, pues que pierde al abuelo y se queda solo con el padre. Entonces, el padre padece de una enfermedad en la cabeza. Se ha escrito mucho, de verdad, sobre cuál habrá sido la enfermedad en la cabeza que llevó a la muerte de Nietzsche. Entonces, lo que se creía en la época es que el padre había muerto por reblandecimiento cerebral. ¿Sí? Que la causa de la muerte del padre de Nietzsche había sido reblandecimiento cerebral. Tenía fuertes dolores de cabeza, fuertes migrañas, momentos ceguera, por ejemplo, a tal grado que Nietzsche recuerda, lo tenemos por sus primeros textos, Nietzsche recuerda a su padre golpearse la cabeza contra la pared hasta quedar desmayado, ¿no? Por ejemplo. O recuerda cómo su padre lo tenían que encerrar en un cuarto de la capilla de Rücken y escuchaba sus gritos, ¿no? Así gritos de verdadera desesperación del padre. Esto es importante porque lo va a heredar, Nietzsche hereda todo eso. Todo el padre, que cuando murió no tenía ni 40 años, lo va a heredar Nietzsche. Y esto también es importante para entender su obra.
Bueno, pues resulta entonces que recuerdos del padre, ¿no? Encerrado, gritando, recuerda a su padre golpearse hasta desmayarse y un dolor. Pero hay un tercer recuerdo que es importante, que lo va a marcar a fuego a Nietzsche. El padre no solo es el pastor por la comunidad de Rücken, sino que es el que toca el órgano. O sea, su padre tocaba instrumentos de tecla, el piano, pero bueno, en este caso, pues el órgano. Ajá. Y esto es importante porque yo creo que otra de las oraciones más importantes de Nietzsche, que más han quedado, digamos, en la memoria colectiva, pues es: la vida sin música sería un error. Entonces también los biógrafos han querido ver en los recuerdos que tiene del padre tocando el órgano todo el peso que va a tener después la música en la obra de Nietzsche. O sea, la música en Nietzsche, la estética, no ocupa el interés de unos cuantos años o de 2 libros y que los deje. La música traza toda la obra, ¿sí? Nietzsche mismo fue compositor. Si nos da tiempo, en un ratito, escucharemos algo de la música de Nietzsche. Pero para Nietzsche la vida sin la música sería absurda. Sería un completo error. Lo que hace la vida soportable es que tenemos música. Tomen en cuenta que él está en el siglo XIX y no estaba Maluma, ni todos estos desgraciados, ¿sí? Por decirles de buena onda. Nietzsche está pensando en otra cosa. Ustedes juzguen. Pero bueno, cada quien. Entonces, muere el padre y pues eso afecta, como pueden asimilarlo, pues afecta mucho al pequeño Nietzsche, que su educación ahora va a quedar a cargo de la abuela y las buenas tías. Son mujeres de la primera mitad del siglo XIX formadas en el protestantismo, un protestantismo, vamos a decir, radical, ortodoxo. Nietzsche sufrió en su propio cuerpo, y este es otro de los temas importantes en Nietzsche, sufrió en su propio cuerpo las consecuencias de la educación protestante. Por eso es que Nietzsche, cada que pueda, pues va a criticar a la educación de su época. Todo lo que él critica lo conoció. Él lo escribe, digamos, desde el lado en que está o fue por religiosas y bajo una perspectiva del odio al cuerpo. Muere el padre y a los pocos días, muere el padre y a los pocos días muere el hermanito. Entonces Nietzsche tuvo el sueño en el que se abre una tumba, digamos, se abre así la tapa de la tumba y sale su hermanito y le dice a Nietzsche que lo siga. Y Nietzsche no sigue a su hermanito. Desde ahí Nietzsche va a tener una relación interesante con los sueños que se va a ver reflejado en su primera gran obra, que es el nacimiento de la tragedia. Bueno, sí, el nacimiento de la tragedia, ¿no? En el espíritu de los griegos. Tiene un interés por lo onírico. Cuando esto pasa, Nietzsche tiene 8 años. Porque a los 8 años es el momento en el que Nietzsche escribe su primera carta. Las cartas de Nietzsche, ya la edición completa, hasta el día de hoy, o sea, todas las cartas que él escribió, ya las tenemos y de hecho son, y la primera carta se la mandó a su abuelita, a su mamaíta. Dice la traducción, es una traducción hecha en España, ¿no? La primera, eso es importante, ¿no? Que Nietzsche desarrolla el género epistolar. Lo segundo es que Nietzsche escribe su primera autobiografía, fíjense esa qué cosa. Escribe su primera autobiografía, creo que a la edad de 9 o 10 años. O
sea, creo que si un niño escribe su autobiografía a los 10 años es porque algo va a pasar, ¿no? Con ese chavito, algo especial, algo diferente hará. Bueno, pues entonces, muertas todas las figuras masculinas, vamos a decir, las mujeres dicen, Nietzsche, Fritz, tienes que continuar con la tradición de los padres, ¿no? De los hombres Nietzsche. Y entonces obligan al pequeño Nietzsche a estudiar para ser pastor protestante. Nietzsche en un principio entra gustoso, ¿no? Para formarse como pastor protestante. Una de las anécdotas más importantes cuando Nietzsche empieza a ir a la escuela, es cuando todavía es un chavito, es muy, muy niño, y entonces va a la escuela, el pequeño Nietzsche, si se lo pueden imaginar, ¿no? Si ya con la cara medio de enojado y todo, y entonces va a la escuelita y sale, y cuando sale ese día está lloviendo así bien fuerte, ahí en la escuela de Nietzsche, y la mamá está allí esperando a su hijito, y entonces ve la mamá que todos los niños salen y se van corriendo en chinga, ¿no? Ahí con sus mamás, o con quien vaya a recoger a los chavitos y toda la cosa. Y cuando sale Nietzsche, está bien chido porque sale, ya saben así, ¿no? Bien cuadradito y toda la cosa, con su maletín, y él sale caminando. Entonces todos los chavitos salen con el portafolio acá arriba y corriendo, y Nietzsche sale caminando y tranquilo, y la mamá pues lo empieza a regañar. ¿Por qué no vienes corriendo? ¿Por qué no te cubres o algo, no? Y el pequeño Nietzsche muy serio le dice a su mamá, bueno, pues porque las reglas de la escuela dicen que debemos salir en orden, que no debemos salir corriendo y toda la cosa. La mamá entendió muy bien, eso es lo que todos los biógrafos ponen, que la madre entendió muy bien lo que estaba queriendo decir. Bueno, el pequeño Nietzsche era un niñito. Y es lo absurdo que pueden llegar a ser las reglas hechas por los adultos. El niño había dado prueba de que pensaba por sí mismo y bastante bien. Se dan cuenta de lo perjudicial que puede ser para nosotros, los niños, obedecer las reglas de ustedes. Son absurdas, están mal planteadas. Nietzsche ya era un crítico, entonces, ¿no? El pequeño niño ya criticaba, y muy bien. Pues la madre, que entendió muy bien la postura de su hijo, que tenía una autobiografía ya escrita y cosas por el estilo, le hizo un regalo al hijo. Por eso es importante la anécdota. El regalo que le hizo fue un piano. La madre juntó, porque la familia de Nietzsche, las mujeres eran campesinas. Los hombres eran pastores protestantes y las mujeres campesinas. Entonces, con mucho esfuerzo, la madre le regaló un piano a Nietzsche. Pues Nietzsche, que tiene el recuerdo de su padre tocando el órgano, se pone a estudiar música, piano, y esto es importante para, he dicho mucho eso, ¿no? Todo va a ser importante mejor de una vez. Porque va a mostrar en toda la producción de Nietzsche la importancia que tiene la música para él y para la vida. O sea, sin música no tendría sentido la existencia. Es la música la que nos redime de los dolores del mundo. Bueno, Nietzsche crece y entonces les digo que se va al seminario para hacerse pastor protestante en una ciudad en Suiza, de hecho, que se llama Pforta. Entonces, Nietzsche Pforta, y es muy interesante porque Nietzsche, cuando está en Pforta, resulta que no se decide, estando allá, que la teología, que el protestantismo no es lo suyo. Algo que, por lo que podemos leer en las cartas, le rompió el corazón a su madre. A Nietzsche eso no le importaba, porque el corazón era el de su madre, ¿no? O sea, Nietzsche sabía muy bien que no tenía por qué vivir una no era la suya.
¿Qué es lo que lleva a Nietzsche a romper con el protestantismo? ¿Por qué después de tantos años y aparte había costado mucho trabajo que Nietzsche se pudiera ir a estudiar teología? Uno de los señores con más dinero de su pueblito natal, de Rücken, vio que Nietzsche se aplicaba y dijo, bueno, yo le voy a financiar los estudios, ¿no? Le voy a dar una beca para que pueda seguir estudiando. Y ya Nietzsche, su mamá consigue la beca, el otro señor accede a ayudar con una lana para los estudios de Nietzsche y él dice, yo no voy a estudiar esto. Pues resulta que lo que lo lleva a renunciar es la filología. Filología es la disciplina que bueno, digamos, más bien la filología se ocupa del estudio de las letras, ¿no? Logos, logos, palabras, ¿no? Discurso, lenguaje. Y entonces en aquella época, como hoy en día, pues hagan de cuenta que es el estar en el Colegio de Letras Clásicas en nuestra facultad. Hagan de cuenta que Nietzsche dijo, voy a estudiar letras clásicas, que eso es filología. Entonces Nietzsche estudió griego, estudió latín y estudió un poco de hebreo. Y hasta donde sabemos, el hebreo que estudió es el hebreo bíblico. Hoy en día, uno puede estudiar esos dos hebreos. Hebreo bíblico, que es solo para leer el Pentateuco. Si uno quiere ir a Israel, es muy probable que ese hebreo bíblico no le sirva. Para eso tendría que leer hebreo moderno y cosas por el estilo. Nietzsche lo que estudió fue hebreo bíblico, griego y latín. Ahora, pues muy interesante esto porque cuando, cuando Nietzsche decide pasarse a la filología y abandonar los estudios religiosos, se encuentra con un maestro que se llamó el doctor Fritzl. Pues este profesor vio a Nietzsche cuando Nietzsche tenía 17 años y dijo, esto es oro puro, este muchacho es puro oro. Y entonces él le presentó a varios escritores griegos. Todos ellos eran poetas aristócratas. ¿Sí? ¿Qué quiere decir que eran poetas aristócratas? Que tenían una especie de profunda admiración por personajes que eran considerados como personajes superiores y tienen una especie de desprecio por el pueblo, por todo lo que es masa, por todo lo que es mayoría, lo desprecian. Digamos que son aristócratas del espíritu. Son los primeros autores que empieza a leer Nietzsche, privilegiando a dos. Uno es Teognis de Megara, y el otro es, estaba tratando de recordar ahorita mientras hablaba. Píndaro. Ajá. Teognis de Megara. Son los primeros autores griegos, poetas aristócratas, que van a influir tremendamente en Nietzsche. Uno lee esos primeros textos que ahora están publicados bajo la forma de fragmentos póstumos, que también es una obra monumental, y ya se deja entrever el pensamiento aristócrata de Nietzsche. Recuerden que otra de las principales aportaciones de Nietzsche pues, es el concepto del superhombre. Para varios autores, el superhombre de Nietzsche, que va a ser muy mal interpretado por los alemanes nazis, probablemente ya se encuentre desde su primer acercamiento con los poetas aristócratas griegos. Bueno, pues este profesor Fritzl apuesta mucho por el pequeño, bueno, no, por el joven Nietzsche, y entonces le dice, oye, vente conmigo, vamos a otra universidad, ¿no? Y entonces la otra universidad está en Suiza, y Nietzsche acepta. Ajá, se va a la universidad, sigue al maestro, pero en el camino visitan otras universidades
en Alemania. Entonces es cuando Nietzsche tiene la oportunidad de viajar llega a Leipzig. Ajá, la ciudad se llama Leipzig. En Leipzig, Nietzsche se encuentra con otro gran compositor que va a ser muy importante para toda la historia de la música. O sea, para todo el mundo. De las Bach. Uh-huh. El siglo pasado, que también tiene un espíritu muy aristóteles. Ay, Dios, se me están viendo los nombres. El de Michel, que escribió La insoportable, no conveniente de haber nacido. Ay, Es que, Rodo, es que se trabó un poquito y no, bueno, yo no escuché qué preguntaste. El autor que escribió El inconveniente de haber nacido. Ay, se me fue. Cioran. Ya, gracias. Ya. Bueno, pensador del siglo pasado, Émile Michel Cioran, escribió en un libro que la única prueba de que Dios existe es la música de Bach. La prueba de que tenemos de la existencia de Dios es Bach, por ejemplo. Bach vivió en Leipzig, esta ciudad alemana. Bach, si nosotros imprimimos así las hojas, así imprimimos las partituras de Bach y las una tras otra, llenarían toda su casa en Leipzig. Tanto escribió de música Bach. Toda su música es perfecta. Así, de verdad, su música es perfecta. Mozart escribía música y se corregía, ¿no? Sacaba su goma y lo borraba y volvía a escribir. Bach no hacía correcciones. Su música pasaba de como la escuchaba a la partitura. Y la tercera, digamos, prueba de la genialidad de Bach es que si uno se va al último compás y toca del último compás al inicio, pues en Leipzig, nuevamente, va Nietzsche que está siguiendo a su maestro, entra en contacto con la música de Bach, que es el periodo al que pertenece Johann Sebastian Bach, es el barroco. Bueno, pues de Leipzig viajan a otra muy bella ciudad alemana, que es Bonn, con doble N, Bonn. Pues bueno, es el otro gran compositor en Bonn, Alemania, pues es otro de los gigantes de la música clásica alemana, pues es Beethoven. Beethoven es de Bonn. El periodo al que pertenece Beethoven es el romanticismo alemán. Vean toda la pasión, todo lo que nos hace mover Beethoven cuando escuchamos la quinta, ¿no? Ta, 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 ta. Cuando murió Beethoven, que también sus biografías son una cosa única, dicen que le encontraron en su chal
algunos pergaminos. Y entonces por esos pergaminos sabemos que Beethoven, cuando escribió la quinta, la séptima y la novena sinfonía, era porque había tenido contactos con Dios, ¿no? Beethoven gustaba de irse a caminar por la orilla de los ríos, ahí se sentaba y de repente tenía contactos con Dios y cuando llegaba escribía las sinfonías, ¿no? Por ejemplo. O gustaba decir que él y Dios eran como dos grandes osos que vivían en una sola caverna y uno al otro se cuidaban las espaldas. Estamos hablando de un espíritu así enorme, ¿sí? Solo Dios y yo. Esto para que vayan viendo cómo van a influir en Nietzsche, ¿eh? O sea, Nietzsche se siente, él sabe, no se siente, él se sabe superior. Beethoven iba caminando ahí por una calle en una ciudad muy importante para los alemanes a nivel cultural, que se llama Weimar. La ciudad es Weimar, ahí vivió Goethe. Entonces van caminando, resulta que se van a encontrar así, ¿no? Aquí va Goethe, aquí va Beethoven, van caminando. Y la costumbre era quitarse el sombrero para saludar a la otra persona. Y cuando Goethe, que es como el más popular, ¿no? En la época en toda Europa, cuando Beethoven se da cuenta que es Goethe, pues se sigue caminando. Y se ponen a escribir, ¿no? Ya saben, oye, se encontraron Goethe y Beethoven no se quitó el sombrero. ¿Por qué desprecia así a Goethe, no? Y Beethoven solo respondió que no había nacido la persona ante quien se quitara el sombrero. Pues Beethoven, que escribía todas esas cosas, que se sentía con ese espíritu, en el que decía que él y Dios se cuidaban las espaldas, esa música va a llegar a Nietzsche. Va a pegar mucho en Nietzsche, Beethoven. Recuerdan que después cuando Nietzsche se hace y Wagner, se puede entender por qué los nazis, que adoptan a la filosofía de Nietzsche como filosofía de partido, adoptan la música de Beethoven, ¿no? Con todo esto que les platico. Bueno, pues entonces después de tener en contacto con esta música en estas ciudades, Nietzsche decide seguir a su maestro, ¿no? Y entonces se van a Suiza. Y en Suiza, a ver si puedo encontrar aquí el nombre de la ciudad, porque no sé por qué la estoy olvidando. Basilea, listo. Cuando se va a la ciudad de Basilea, en Suiza, Nietzsche empieza ya a escribir sus propios artículos. Entonces, a la edad de 23 y 24 años, escribe sus primeros artículos. Homero y la filología clásica, Sócrates y la tragedia. Y ahí Nietzsche empieza a atacar fuertemente a la figura de Sócrates. Para muchos, en esos primeros artículos, cuando Nietzsche apenas tiene entre 20, 23 años, 24 por mucho, probablemente Nietzsche ya no estaba haciendo solo filología, sino que ya también hacía filosofía. No solo criticaba conceptos, palabras, la historia de ciertos conceptos, sino que él ya estaba filosofando. Bueno, pues aquí hay una experiencia muy importante para Nietzsche, en el sentido en que esta universidad de Basilea, en Suiza, tiene un anfiteatro que forma parte del museo de la universidad. Y entonces le piden a Nietzsche que dé unas conferencias. Son estos textos, ¿no? Sócrates y la tragedia, Homero y la filología clásica, la visión dionisiaca del mundo, etc. Y cuando lo escuchan en labios de alguien tan joven, lo primero que dicen es, este muchacho tiene que ser un maestro. Tiene que ser maestro de esta universidad. Y entonces pasa algo que no había sucedido.
Y es que Nietzsche le dice, pues yo quisiera ser maestro, pero no he terminado mi doctorado y en el sistema educativo europeo no pueden dar clases en la universidad si no son doctores. Pues con todo lo que sabía Nietzsche le dijeron que sería una ofensa si le pidieran que tuviera que ser doctor, quisiera su examen de doctorado para dar clases. Y entonces la universidad simplemente le dio el grado de doctor. Para no ofender a Nietzsche, perdón, me volvió a sacar. Está muy mal el internet aquí en mi casa. ¿Pudieron escuchar todo? Lo último que dijiste, no. ¿Hasta dónde sí fue clarito? Después de que lo aceptaron como maestro, como profesor en la universidad. Ok. Ujú, muy bien. Queda como profesor, entonces Nietzsche es aquí. Nietzsche va a una librería va a buscar un libro, él ya va en la mente que va a comprar un libro. Y entonces a todos nos ha pasado alguna vez, o con música, o con ropa, ¿sí? Que uno va hacia la librería y entonces están todos los libros, así, ¿no? Y entonces digo, pues yo vengo por que es la ética, ¿no? De Spinoza. Y entonces resulta que Nietzsche dice, no, pues yo voy por y cuando va a comprar ve el título de otro y dice, a ver. Y Nietzsche toma un libro que estaba al lado del texto por el que él iba. No sabemos cuál era este libro por el que iba Nietzsche. Pero por supuesto que sabemos cuál es el libro que está a un lado y es el libro que se lo lleva. Pues el libro que se lleva. Pues resulta que es a Schopenhauer, la obra capital de Schopenhauer, El mundo como voluntad y representación. El título cautiva a Nietzsche. Llega el joven Nietzsche con su tomo, con su libro del mundo como voluntad y representación, se sienta y dice, Schopenhauer es mi maestro. ¿En qué año pasa eso? 1864. No, Nietzsche tendría 25 años. 25, 26 años cuando se encuentra con este libro. Y entonces resulta que Nietzsche queda enamorado del pensamiento de Schopenhauer y en esa misma época entra en contacto con la música de Richard Wagner, el otro gran compositor alemán que renovó la ópera. Renovó completamente la ópera para siempre, Wagner. Y resulta que cuando entra en contacto con Wagner, Wagner también era fan de Schopenhauer. Para Schopenhauer, la voluntad solo se objetiva de mejor manera en la música. Nuevamente, con Schopenhauer y con Wagner, vamos a tener algo que Nietzsche llamaba desde pequeño, la música.
Bueno, pues, ¿qué pasa? El resultado de sus estudios de filología, el resultado de sus viajes por Leipzig, Bach, por Bonn, Beethoven, después con Schopenhauer, ¿no? Y después con Wagner, la ópera, y con Schopenhauer, la metafísica de la estética, con Beethoven, una superioridad de espíritu, con Bach, la genialidad, el virtuosismo, todo eso, evidentemente, cuando uno se nutre tanto, cuando estás tan lleno, cuando estás tan pleno de ti, pues das. Y el resultado es la obra magna de Nietzsche, la primera obra capital de Nietzsche, el espíritu, perdón, el nacimiento de la tragedia en el espíritu de los griegos. 1872. Nietzsche da a luz por primera vez en 1872. Ese libro, que es una genialidad de alguien que tiene 28 años, o sea, ¿no? Nietzsche, 1872, tiene 28 años, da a luz, y lo tenía terminado en el 71, pero se publica hasta enero del 72. Da a luz ese libro, que es el que lleva que rompa las relaciones con su maestro, con el que se había ido a Leipzig, a Bonn, a Basilea, porque su maestro dice, perdimos a, ¿no? Aquí ya lo perdimos. Porque esto ya no es filología, esto es filosofía. Ya quién sabe qué está haciendo. Después Nietzsche se va a enterar de las palabras de su maestro sobre él, que fueron palabras bastante fuertes, en el que Nietzsche pues se fue para abajo. Solo un momento, ¿no? Porque Nietzsche se dio cuenta lo que tenía que hacer adelante, y entonces sabía que su camino ya no estaba en la filología, sino en la filosofía. Nietzsche empieza entonces, de la mano de Schopenhauer y de Wagner, a hacer crítica a la cultura en Alemania. ¿Por qué la cultura de un país impide la aparición de genios? ¿Por qué podemos contar con la mano a genios? ¿Por qué hay grandes cerebros que solo aparecen cada 100 o 200 años? ¿Por qué la cultura impide la aparición de la genialidad? Entonces Nietzsche, aquí es cuando empieza a criticar, por ejemplo, a los institutos de cultura, a las universidades, a las escuelas alemanas. Es probablemente culpa de estos cabrones que no haya genios, que todos sean iguales, masa. ¿Por qué todos son masa? ¿Por qué ninguno de ellos puede dar algo original? Se empieza a preguntar Nietzsche. Si ahí tenemos en filosofía a Schopenhauer, ¿no? Si tenemos en la ópera a Wagner, si tenemos el virtuosismo en las composiciones sinfónicas de Beethoven, pero ¿por qué no más? ¿Por qué Nietzsche, vean qué genialidad, con todo el criticismo que se puede tener a los 28 años, Nietzsche empieza a entrever el siglo XX, la decadencia de Occidente. Nietzsche entrevé nuestra época, diagnostica nuestro tiempo. ¿Por qué todos? Se va a preguntar Nietzsche a los 28 años en esa obra, ¿por qué la cultura de una época impide la aparición de la genialidad? A eso Nietzsche le va a llamar la decadencia de Occidente. Y parece que esta decadencia occidental ha salido de los mismos institutos de cultura, es decir, de los mismos lugares de los que tendría que salir el genio, el artista, el creador, el espíritu superior. El espíritu es superior porque crea. No es como lo pensó el nazismo, ¿no? Porque el nazismo fue muy poco creador. Destruyó, pero no construyó. Y Nietzsche dice, sí hay que destruir, solo si vas a construir. Y aparte esa destrucción es de uno mismo. Pero bueno, en esa época, 1872, en ese mismo año, empiezan a publicarse una serie de textos pequeños de Nietzsche, que él le va a llamar consideraciones intempestivas.
puesto que para Nietzsche hay que ser intempestivos, no hay que pertenecer a nuestro tiempo. Ahí está un título de ensayo, ¿no? ¿Por qué Nietzsche no tendría Facebook? ¿Por qué eso lo haría intempestivo? En la época de Nietzsche, estamos todavía en los 70 del siglo XIX, no había Facebook, pero es el auge del periódico. Nietzsche detestaba el periódico porque hacía que los hombres vivieran en su tiempo, que creyeran saber todo de su tiempo, de su época. Y para Nietzsche, el hombre cargado de creatividad, lo que le preocupa es el futuro. Y esos hombres están tan clavados en el hoy que no construyen mañana. Entonces, ¿quién es el que construye mañana? El superhombre, el espíritu que se supera a sí mismo. No que ¿ven? Estamos hablando de superación, no de superioridad. Ajá. Y entonces empieza a publicar una serie de consideraciones intempestivas. ¿Cómo ser intempestivo? Dice Nietzsche, ¿no? ¿Cómo no pertenecer a esta pinche decadencia de influencers, youtubers y tiktokeros? Dice, bueno, pues vamos a publicar. Y él tenía un plan de escribir 10 consideraciones intempestivas. Solo alcanzó a escribir 4, porque después abandona el proyecto. Consideración intempestiva número 1, en contra de un teólogo que había escrito una vida de Jesús. Ajá, este teólogo se llamó David Strauss. Entonces la primera es contra él y contra su libro que es Una vida de Jesús. La segunda consideración intempestiva es una obra bellísima. Me parece que es de las mejores de Nietzsche. Se llama Consideraciones sobre la utilidad y el perjuicio de la historia para la vida. Y aquí ya aparece el tema de la vida. Nietzsche distingue en esta segunda consideración 3 tipos de historia. La historia monumental, la historia de anticuario y la historia crítica. Este textito es lo que va a ayudar para que en el siglo XX en Francia aparezca lo que se conoce como la historia de los anales, de la que Foucault va a tener un montón de amigos. La historia de los anales que aparece en Francia en el siglo XX, pero que se inspira en la segunda intempestiva de Nietzsche, parte de la crítica a la historia monumental. La Edad Media, el Barroco, la Grecia antigua, el Imperio Azteca, la historia de México, historia de Inglaterra, grandes periodos de tiempo que desaparecen pequeñas cosas solo vistos desde lo monumental. Entonces, ¿qué tenemos en la historia del siglo XX que rescata o que se coloca en contra de la historia, de lo que Nietzsche llamó la historia monumental? Pues, ¿qué hizo Foucault? Una historia de la locura, una historia de la prisión, historia de la sexualidad. Otro de los grandes historiadores de este periodo, de esta escuela de pensamiento, hizo una historia de la caca. Podemos tener historia de la educación, ¿no? Como el de Abañano y Bisalbergi. Pero Nietzsche diría es que no hay que hacer historia de la educación. ¿Por qué no hacemos una historia de los pupitres? Historia de los borradores, historia de las tizas, historias de los uniformes escolares. Luego está la historia de la de anticuario. La de anticuario es como las jefas mexicanas, ya saben, que tienen en la vitrina saleritos, centros de mesa, y cualquier cosa que llegue a sus manos, van y la ponen ahí, ¿no? Entonces lo ponen, cree Nietzsche, o sea, hacen una historia de anticuario para que su presente, o sea, en su presente siempre esté el pasado. Entonces, mi presente no es presente, es un pasado constante. Cuando el pasado se hace constante en el presente, no solo mata al presente, mata al futuro. Es decir, mata a la vida. Ya sea que nuestro presente sea un constante pasado
ya sea que la sombra que proyecta los grandes edificios de la historia monumental sobre nosotros, en cualquiera de las dos, se imposibilita la vida. Por eso ahí mismo dice Nietzsche, y cito de memoria, siempre lo voy a tener conmigo, que no busque en el pasado quien no vaya a mejorar el futuro. Que no hurgue en el pasado quien no va a mejorar el futuro. Está diciendo, a ver, historiadores, que por cierto es cuando la historia se vuelve la disciplina en Europa. Por eso Nietzsche se va contra la historia, porque la historia cobra un auge en ese momento tremendo en toda Europa. Todo el mundo quiere ser historiador, dice Nietzsche. Sí, güey, ustedes quieren hacer historia, pero historia monumental, historia de anticuario. Y esa historia no sirve para la vida, la matan. La historia es útil solo para el futuro, para el pasado ese ya no. Nietzsche aquí ya se vuelve un crítico de la enseñanza de las disciplinas en Europa y empieza a salir este vitalismo que les decía al inicio de la clase. Tercera consideración intempestiva dedicada a Schopenhauer, que de hecho se llama Schopenhauer como educador, educador de la humanidad. Nada más y nada menos, ¿no? Schopenhauer como educador. Y después, un escrito sobre Wagner. Entonces ahí se ve claro que todavía reconoce la fuerte influencia que tienen en su pensamiento Schopenhauer y Wagner. Nietzsche deja de escribir las consideraciones intempestivas y después de eso pasa a escribir, digamos que hasta ahí llega un primer periodo de Nietzsche y va a comenzar otro, en el que Nietzsche empieza a estudiar con más seriedad ciencia, epistemología y sigue con su crítica a la cultura. Todavía aquí es una crítica a la cultura. Me parece que es lo que más se tiene presente. Entonces aparecen libros de esta segunda época, vamos a decir, que entre los cuales están La Gaya Ciencia, Humano demasiado humano, El caminante solitario y su sombra. Repito, La Gaya Ciencia, Humano demasiado humano y El caminante solitario y su sombra. El último parágrafo de Nietzsche en La Gaya Ciencia ya dice, Dios ha muerto y lo hemos matado nosotros, ustedes y yo. No pueden oler su cuerpo en descomposición. Todo eso dice Nietzsche, ¿no? Eso es cita. Dios ha muerto y lo hemos matado nosotros. Y ya empieza a oler a descomposición el cuerpo. Ajá. Bueno, ya ahí empieza a aparecer entonces esto que anuncia el siguiente periodo, que da inicio en 1880, cuando Nietzsche escribe un libro que se llama Aurora, o la crítica al cristianismo. ¿Por qué Aurora? Fíjense, Aurora, aquí no es el nombre de una mujer. Estamos en el periodo donde va a iniciar la crítica a la moral judeocristiana, ¿eh? Tenemos a los griegos, la filología, la música, Schopenhauer, Wagner, y después crítica a la cultura, institutos de cultura, la masa, homogeneización, espíritus vulgares, cero genialidad, ya no va a aparecer los genios, ya no hay pensamiento creador, etcétera. La decadencia de Occidente, a nivel de la cultura. Y a partir de 1880, la crítica a la moral judeocristiana, cuando aparece el libro Aurora. Aurora, el título en alemán es Morgenröte, Die Morgenröte. Morgen, ¿cómo saludan los alemanes? Bueno, pueden decir buenos días, así en general, ¿no? Guten Tag. Pero si es antes de las 12, Guten Morgen. Gut, como puede ser en alemán, en inglés es buenos, ¿no? Morgen. Buenos días. Guten Morgen. Entonces, Guten Morgen, Morgenröte. Mañana roja. Es una traducción literaria bastante horrible. Entonces, ¿qué es Morgenröte? Es las primeras luces del amanecer.
todos lo hemos escuchado por ahí, ¿no? Es que la aurora de la mañana, yo qué sé. A esa se refiere con aurora. Muchos no sé por qué hacen eso, se van y dicen, es que, ¿quién era Aurora en la mujer pues, quién sabe? Pues, yo tampoco sé, porque él se refiere a las primeras luces de cuando el sol apenas está arrancando su camino. Y esto es importantísimo para el Zaratustra. Voy a prender la luz, hablando de luces. Rodo, tienes tu micrófono apagado. Soy terrible. Perdón, se me fue. Entonces le decía que con Morgenröte, con esta aurora, da inicio, ahí comienza, por eso se llama Morgenröte, ahí comienza la crítica a la cultura judio-cristiana que tanto daño le ha hecho a Occidente. O sea, se llama Morgenröte porque Nietzsche ya sabe que ahí va a arrancar, ahí comienza algo. Comienza su crítica al judio-cristianismo. Bueno, Aurora, 1880. 1883 da inicio la escritura de este libro, el Zaratustra. El Zaratustra de Nietzsche. 1883. Si ustedes se van al índice de este libro, tiene 4 apartados, digamos 4 partes. Y la parte 1 y 2 las escribió en 1883. La tercera parte, 1884. Y la cuarta parte, en 1885. Es decir, el Así habló Zaratustra, also sprach Zaratustra, lo escribió desde 1883 hasta 1885. Ya en 1885 Nietzsche publica, ahora sí lo que les decía, la versión para imprimir del Zaratustra. Es un libro difícil, le llevó 2 años a Nietzsche terminarlo, está lleno de metáforas. El tiempo que transcurre desde que publica Aurora en 1880 hasta la versión imprimir del Zaratustra en el 85, lo ocupó para estudiar 2 temas. Uno, la vida de Jesús, sobre todo el estudio del Nuevo Testamento, y algo muy peculiar en Nietzsche y que no se ha trabajado bastante, es su estudio sobre la filosofía de la India. Schopenhauer es el primer filósofo que introduce el pensamiento de la India en Europa, Y esto gracias a que Schopenhauer sabía leer sánscrito. Schopenhauer sabía la lengua de la India. Entonces podía traducir las Upanishad, que está en el mundo como voluntad y representación. Cuando Schopenhauer dice ahí que tenemos que negar la voluntad de vivir, él está pensando en la filosofía de la India. Entonces Nietzsche, ya en 1885, ha abandonado a Schopenhauer y a Wagner. Y precisamente lo que le lleva a abandonar a Schopenhauer es la negación de la voluntad de vivir. Para Nietzsche es todo lo contrario. La vida es una mierda, la vida es tragedia, pero aún así no tienes que negar la voluntad de vivir. La voluntad se afirma, la voluntad tiene que ser una voluntad de poder. Eso lo lleva a romper con Schopenhauer, que mientras para Schopenhauer la vida tiene que ser negada, porque si la afirmamos solo nos lleva a 2 cosas, al aburrimiento, y del aburrimiento pasamos a la desesperación. Nietzsche dice, pues aún así hay que decirle sí a la vida. Esa es una de las tareas del superhombre. El superhombre es el que le dice sí a la vida.
profe, creo que yo ya había escuchado, no me acuerdo si fue en CCH o en primer semestre aquí, sobre esa afirmación que hace Nietzsche, o sea, de que a pesar de que te cueste trabajo, pues sí, hazlo, es parte de la vida. Y que tenía una relación, no sé si esto lo interpreté yo, con el que la vida se trata de eso, o sea, frustrarte para llegar a un sentimiento de tranquilidad o calma, o sea, que nunca lo vas a conseguir, porque una vez que ya arreglaste algo, otro pinche problema y así, y así, y así. Entonces, de eso se trata, de aferrarte a las cosas y hacerlas. Y eso recuerdo muy vago. Ahorita me llegó un recuerdo cuando mencionó lo de, sí, pues eso, el aceptar lo La difícil voluntad que de son las poder. cosas y trabajar ajá, en ellas. Sí. Fíjate que, o sea, la vida para mí es una tragedia, es así, es una verdadera caca. O sea, así es la vida. Primera, la primera prueba de que la vida es eso, de que resuelves un problema y viene otro, es que cuando venimos al mundo, venimos a morir. De que hay chavitos que salen de la escuela y cuando salen se encuentran con niños de su edad vendiéndoles bombones, cuando tendrían que salir con ellos de la escuela. De que hay gente que está siendo asesinada en este momento en Medio Oriente. Pero ¿cómo es soportable la vida si es una pinche mamada y todos lo sabemos, lo es? Tienes que trabajar todo el pinche día en 2 o 3, 4 escuelas, 3, todos los miembros de la familia. O sea, la vida no es, nadie dijo que iba a ser fácil. Entonces, si eres un espíritu pequeño, Nietzsche dice en la genealogía de la moral, un animal doméstico, no llegas a ser ese hombre que se supera a sí mismo, lo que los nazis van a interpretar como una raza superior. Entonces, si no eres si no alcanzas a ser un superhombre, pues te toca chambear. No quieres ser hombre superior, como dirían, como lo interpretarían, te toca ser borrego. Nietzsche lo pone en términos de animales en el Zaratustra, precisamente al final del prólogo. Tú elige, o naces águila o naces borrego. El águila, ¿dónde nace? En las alturas. Piensa en todo esto metafóricamente. Nietzsche nace en las alturas. Nietzsche es un hombre que vive en lo más alto de las montañas, solo. Jesús es un hombre de discípulos, ¿no? De gente a su alrededor. Nietzsche es tan superior, su Zaratustra es tan superior, que él nace águila. Jesús nació borrego. Ustedes decidan, o ser águila o ser borrego. El águila, mientras más alto vuele, más pequeño nos parece a nosotros, pero es superior. Y esto, solo porque o sea, si recordamos el discurso de Justo Sierra, cuando da el discurso, fíjense, Justo Sierra, estoy diciendo, ¿qué pedo? ¿Cómo ya se le fue la onda, no? Pues estamos en Alemania. Pues pasemos a Justo Sierra, México, 1910, discurso inaugural de la Universidad Nacional de México, cuando la universidad se hace nacional. Y Justo Sierra, la primera oración a quien cita es a Nietzsche. Nuestra UNAM, en la primera línea, tiene a Nietzsche, precisamente la voluntad de poder, porque Justo Sierra dice, el universitario mexicano debe ser fuerte, pero fuerte como lo entiende Nietzsche. Está bien chingón. Detrás, pues es que la pedagogía en México tiene un chingo de que le debe a la pedagogía alemana, ¿no? Ahí está Justo Sierra, da el discurso inaugural y pero el primero que cita es a Nietzsche. Porque todo el discurso va hacia el estudiante universitario y dice, y debe ser fuerte, porque el tiempo lo exige. Pero fuerte, ¿qué quiere decir? Fuerte como lo entiende Nietzsche.
la fuerza transmutada en derecho. Yo soy el más fuerte, yo voy a crear las leyes. No podemos dejar que los débiles hagan las leyes. El esclavo no puede hacer las leyes, las tiene que hacer el fuerte. Porque Nietzsche dice, si dejamos que los débiles, que los esclavos, que los borregos hagan las leyes, vamos a tener una cultura de esclavos. Y la cultura hecha por esclavos va a llevar a la decadencia de Occidente. ¿Quieren seguir aquí? Dejen que la cultura la hagan los superiores, no los débiles. Es todo un tema. Porque parece que tiene razón. No podemos poner a los débiles al frente, dice Nietzsche. Porque poner a los débiles al frente, ya sea en las leyes o en la cultura, en la educación, va a ser el fin de nosotros. Lo hemos dicho en muchas clases, ¿no? Vamos a pagar caro que los que influyen en la juventud sean unos estúpidos. Unos perfectos estúpidos. O sea, Nietzsche diría, ven, le estoy diciendo que no lo hagan y van y lo hacen. ¿Por qué pones a unos estúpidos, a unos débiles, a unos esclavos al frente de la cultura y al frente de las leyes? Peña Nieto, el Bronco, Donald Trump. Parece broma, pero lamentablemente es en serio, ¿no? Si ponemos a débiles y a imbéciles al frente de la política y de la cultura, Occidente va a desaparecer. ¿Ves la decadencia de Occidente? ¿Quién sabe qué va a pasar? Porque al ponerlos a ellos, a estúpidos, a débiles, como los entiende Nietzsche, al frente de la política y de la cultura, nos estamos asegurando la cancelación de futuro. Ahí está. Por eso necesitamos de los 4 temas que exponen el Zaratustra. ¿Cuáles son los 4 grandes temas del Así habló Zaratustra? El superhombre, la muerte de Dios, el eterno retorno y la voluntad de poder. Un tema nos lleva al otro. ¿Queremos asegurarnos eterno retorno o queremos asegurarnos futuro? Debe estar al frente el que tiene la voluntad de poder. Voluntad de poder en alemán, compañeras, compañeros, fíjense ustedes, es die Wille zur Machen. Die Wille, la voluntad. Imagen no es poder, Machen es hacer. Es una traducción literal, es la voluntad de hacer. Pero el débil, el esclavo no hace, sino es porque le mandan. El esclavo es débil. El esclavo son estos jóvenes de ahora que tienen 20 años y el lunes están, ¡ay! Me tengo que levantar, ¡ay! Tengo que estudiar, ¡ay! Güey, tengo que trabajar para comer. No, tienes 20 años. ¿Y ya fuiste? Todavía ni empiezan los chingadazos y ya te ganaron. No tienen voluntad de hacer. Y Nietzsche lo único que dice, muy bien, no se preocupen, solo no los pongan al frente a ellos. ¿A quién vas a poner al frente? Pues al que tiene la voluntad de hacerlo. Si ya nacieron borregos, pues ponle a alguien adelante, no pongas un borrego a dirigir borregos. Eso no funciona. Tienes que poner a alguien con una voluntad más fuerte, alguien con disciplina, alguien que quiera hacer las cosas. Ese es el fuerte. Entonces, a eso Nietzsche le llama el superhombre. El superhombre es capaz de dirigir, ¿no? De mandar. Algo que precisamente los alemanes malinterpretaron. Hasta Heidegger. Cuando Heidegger da su discurso, cuando toma el rectorado de la Universidad de Heidelberg en pleno nazismo, la primera oración, y cito en memoria a Heidegger como rector de la Universidad de Heidelberg, dice, la universidad alemana y los alemanes tienen que escribir la historia de la humanidad. Sí, la universidad alemana y los alemanes tienen que escribir la historia de la humanidad. Madres. Son los alemanes los que llevan la historia. Para ellos son los que la han hecho. Porque malinterpretaron eso de Nietzsche, ¿no?
sea, Nietzsche está diciendo, sí, claro, pero si voltean al otro, pues es que Alemania es como que hubiera dicho, oigan, si tiene razón el filósofo del partido, no podemos permitir que borregos hagan la historia de la humanidad porque ya no va a haber historia. Poner al frente de la historia a los débiles, a los esclavos, a los sumisos, a los espíritus de servidumbre, implicaría que ya no haya vida. O en todo caso, que sí haya cultura, que sí haya moral, pero que sea la moral de esclavo, que sea cultura de esclavo. Que no aprecien el arte, porque para Nietzsche un Estado es un arte estético. El progreso de un Estado se ve en su manifestación estética. Bueno. Van a ganar los débiles, van a ganar los esclavos, los sumisos, los que les llaman los reactivos. 1885, ¿no? 1886 publica Nietzsche Más allá del bien y del mal, en el que dice, bueno, ya, adiós la moral. Más allá de la moral es una metamoral. Ahí con quien rompe lazos es con Kant. Kant todavía es una ética, para Nietzsche es una ética sumisa. Espérense que lleguemos a Marx. ¿Dónde aparece el varo en Kant? El hombre kantiano no le sabe a nada, ni a Nietzsche ni a Marx. Porque va a decir, sí, ¿no? El imperativo categórico cabrón se le olvida que hay que trabajar. Lo que ordena en el mundo no es el imperativo categórico, es el dinero. Y Nietzsche dice, pero es la voluntad. Por eso sospechan, como decían, sospechan del hombre kantiano. Esto todavía, dice Nietzsche, es que en realidad, en el Anticristo precisamente, dice, es que me parece que lo de Kant no es filosofía, es pura teología. Ese imperativo categórico me suena más a religión que a pensamiento autónomo, que tanto presume el señor Kant. Sospecho de él, que es un verbo muy bonito, sospechar. Sospecho de la supuesta filosofía crítica de Kant. Es un sacerdote cubierto de filósofo. Y entonces escribe este gran libro en 1887 que se llama La genealogía de la moral. El proceso de creación de lo bueno y lo malo en Occidente, ya quien desenmascara es a Kant. Y entonces cuando desenmascara a Kant, lo que se encuentra no es un filósofo, es un sacerdote. Por eso dice aguas con hacerle caso. Todavía no es filosofía. 1888 publica 4 o 5 libros en ese solo año Nietzsche. Un escrito contra Wagner, El crepúsculo de los ídolos, El anticristo y su última autobiografía que se llama Ecce Homo. Lo escribe en italiano, el título, porque Nietzsche está en Italia. Nietzsche viaja de Italia al norte de Europa en diferentes etapas del año por su salud, porque les digo que heredó la enfermedad de su padre. Nietzsche desde muy jovencito tenía un estómago muy débil, ¿no? Vomitaba con frecuencia, diarrea, débil visual, tenía unos lentes con un chingo de aumento, leían con velas, pasaba mucho frío, los dolores de cabeza que también se golpeaba, vómitos. Esto lo llevó también a separarse de la sociedad, ¿no? Eso y sus escritos. Aunque hoy en día sabemos que gente con la que trató Nietzsche, sobre todo en Italia o en el sur de Francia, decían que era una persona muy amable. O sea, no tenía el carácter como persona que tenía en sus escritos, ¿no? Bueno, y entonces Nietzsche empieza a mandar unas cartas a los pocos amigos que en realidad tuvo en toda su vida. Nunca pasaron de ser más de 4 o 5 amigos. Y a su madre, Francisca, que se llamaba la mamá de Nietzsche, le mandaba algunas cartas a la mamá, a la hermana y a los amigos, 1888, pero que creen que ya Nietzsche firmaba como el anticristo, o firmaba como Dionisos, o firmaba como el crucificado. Y ya en las últimas cartas del 88, no firmaba.
escribí un nombre, déjenme. Voy a firmar en esta hoja como la firma que ponía Nietzsche. Firmaba cosas así, ¿no? Firmaba círculos y así, pero yo agarré ahorita la pluma así como se escribe, ¿no? Pero parece por la fuerza que Nietzsche agarraba así y entonces ya nada más así daba círculos, ¿no? Y así mandaba cartas. Fueron esas cartas las que preocuparon a sus amigos, y entonces viajaron a donde estaba en Italia. Cuando llega el amigo, se asoma así por la rendijita de la puerta y ve a Nietzsche completamente desnudo, en un mal estado físico y moviendo sus manos como si dirigiera una orquesta, pero no había nada. Un montón, todos sus escritos estaban por el piso regados. Ya estaba loco Nietzsche. Eso es en enero de 1889. Tenemos la fecha precisa en que Nietzsche se vuelve loco, el 3 de enero de 1889. Nietzsche sale de la habitación que rentaba en Italia y entonces en el paseo ve a un carretero que está golpeando un caballo. El caballo está en el piso, está exhausto, ya no puede más. Y entonces el carretero, ya saben que son bien cabrones, bien capaces, está latigueando al animal para ver si así se levanta y sigue. Entonces Nietzsche ve la escena, hasta por volverse loco era mamón, y se avienta sobre el caballo para que el carretero deje de golpear al animal. Cuando Nietzsche se incorpora, ha perdido la razón. Ya está ahí Nietzsche. Todavía les digo que unas cartas del 3 al 9 de enero. Esas cartas se conocen como las cartas de la locura. En unas cartas dice que él en realidad es español, en otras que en realidad es polaco. Le escribió cartas a Bismarck, le escribió cartas al Papa y cosas por el estilo. Ya todo era completamente irracional. Entonces, es por esas cartas que el amigo va y se lleva a Nietzsche. Son 5:56. Les pido que terminemos 6:10. Voy a procurar terminar 6:05. Voy rápido. El amigo se lleva a Nietzsche con su madre a la ciudad de Weimar. Se lleva a Nietzsche, pues ya en muy, muy mal estado, y se lleva todos sus escritos. Bueno, pues entonces cuando llega con la madre, todavía alcanza a cuidar a Nietzsche hasta 1894, el año en que muere la madre. En ese año hay una discusión muy fuerte sobre quién se va a quedar los textos que tenía Nietzsche cuando se vuelve loco. Uno de sus amigos dice, yo los voy a publicar, yo los voy a ordenar, yo he leído todos los libros, etc. Está la hermana, ¿se acuerdan de la hermana? Elizabeth Nietzsche, que para esa época ya se había casado. Ya, pues, recibió el apellido del esposo, ¿no? Fuster. Entonces ahora se llamaba Elizabeth Fuster Nietzsche. Pues este cabrón con el que se casó la hermana, él sí era un antisemita. Sí detestaba a los judíos. La hermana se hace antisemita. Y entonces la hermana se queda con gran parte de los libros que van a dar lugar a este texto, a la voluntad de poder. Por eso muchos no confían en este libro para entrarle a Nietzsche. Porque no sabemos qué tanto hay de la hermana aquí y qué tanto es de Nietzsche. Nietzsche no era antisemita. El chiste es que la hermana gana y se queda con gran parte de los escritos de Nietzsche. Se los gana al amigo. La hermana, ¿qué es lo que hace? Que ellos sí ya hay un antisemitismo general en Europa. Ya los europeos empiezan a detestar al pueblo judío y entonces la hermana lo que hace es ordenarlos y meter mano en los textos de Nietzsche. Esos textos de Nietzsche manoseados por la hermana, que después le llaman Elizabeth Judas Nietzsche, porque como Judas vendió a Cristo, la hermana vendió a Nietzsche. En 1914 esos textos, que no son de Nietzsche, sino Nietzsche y la hermana, vamos a decir, pero ya no son de Nietzsche, eso es lo importante, llegan al partido nazi.
llegan a Hitler. Y se vuelve entonces el filósofo del nazismo. Pero no fue Nietzsche, es la hermana la que traiciona el pensamiento de Nietzsche. A tal grado que si ustedes ven alguna foto de Hitler con un bastón, ese bastón era el bastón de Nietzsche. La hermana, cuando muere Nietzsche, se lo regala a Hitler. Nietzsche murió en 1900, precisamente en 1900. A la muerte de Nietzsche ya la hermana se dedicó a hacer y deshacer los textos de Nietzsche para adaptarlos al nazismo, que se prestaban, ¿no? Para interpretarlos desde la filosofía nazi o una filosofía antijudía, un pensamiento antisemítico. Y entonces, pues a tal grado que, les digo, pues la hermana, y hay fotos, luego la busco y se las mando, las fotos donde la hermana está con Hitler, ¿no? Hay fotos donde Hitler va a visitar la tumba de Nietzsche, por ejemplo. Está la foto donde le regala el bastón que era de su hermano y se lo da al Führer. En la Segunda Guerra Mundial, que ustedes recuerden, inicia en 1939 y termina en 1945, se repartían 2 libros, se presume que se repartían 2 libros a las juventudes hitlerianas. Una cosa bien cabrona, ¿no? Uno es el Así habló Zaratustra de Nietzsche, la versión manoseada de la hermana, y el otro no me lo van a creer, pero dicen que era La raza cósmica de Vasconcelos, porque Vasconcelos era nazi. De hecho, se presume en esa época una entrevista Hitler-Vasconcelos. En esa época, y esas fotos también están ahí en internet y en varios libros de la historia de la SEP, están las esvásticas del partido nazi colgando del edificio de la SEP, aquí en la Ciudad de México. Cuando en 1945 entra el Ejército Rojo, que es el ejército ruso, y ocupa Alemania, que prácticamente está completamente destruida, sobre todo Alemania del Este, que es cuando después van a crear el muro de Berlín, que separa Alemania del Este y Alemania del Oeste. Hay una preocupación general porque ¿qué vamos a hacer con Nietzsche? ¿Qué vamos a hacer con los libros de Nietzsche? Y entonces entra toda Alemania en un proceso que se llama de desnazificación. ¿Sí? Hasta el día de hoy, a mí me parece que Alemania no se ha desnazificado completamente. Tuvieron que cambiar hasta el himno nacional. Si buscan en YouTube el himno nacional de Alemania en la Segunda Guerra Mundial, es una cosa cabrona. Porque el primer verso de cada estrofa es Alemania encima de todos. Alemania por encima de cualquier país. Desnazificar eso no es fácil. Si el proceso de desnazificar a toda la Alemania y en ese proceso de desnazificación, desnazificar a Nietzsche, fue difícil porque dijeron, de plano un alemán no lo puede hacer. Entonces, ¿quién puede desnazificar a Nietzsche? Y se ofrece un maestro, un profesor italiano, que se llamó Giorgio Colli. Y un alumno, un discípulo suyo, dice, yo le ayudo, profe. Y entonces le empieza a ayudar el discípulo que se llamó Mazzio Montinari. Entonces son los 2 italianos, Giorgio Colli, todo el pensamiento de Nietzsche. Es decir, la obra que publicó en vida, que es de lo que yo les hablé hoy, las cartas, la primera fue su abuelita y las últimas las cartas de la locura, también hablé de ello. Y lo tercero son los fragmentos póstumos. Todos los fragmentos que escribió Nietzsche por ahí que no terminaron en libros, en orillas de cuaderno, anotaciones, poemas, etc. Y así se divide toda la obra de Nietzsche en cartas, obra publicada y fragmentos póstumos. Ya Nietzsche se ha desnazificado. ¿Y ahora cómo va a entrar a los otros países? Países que fueron duramente golpeados por los alemanes. Francia. Resulta que en los 60s, que es cuando terminan de trabajar con todos los textos de Nietzsche, aparecen 2 grandes textos en Francia. Uno se llama Nietzsche y la filosofía, de Guy Deleuze,
y otro se llama Nietzsche, la historia, la genealogía, de Michel Foucault. Entonces Foucault, que era un jovencito, todavía tenía cabello, ya empezaba a ser el pensador, le dicen, oye, ¿no te quieres aventar la tarea de introducir a Nietzsche desnazificado aquí en Francia? Él acepta, se pone a leer el libro de Deleuze y le propone que trabajen juntos, y ahí nace esa bonita historia de amistad filosófica entre Foucault y Deleuze, introduciendo a Nietzsche a Francia. Y ya pues, lo demás para acá lo veremos más adelante. Bueno, 6-4. ¿Dudas, preguntas? Perdón, pero siempre, bueno, no sé. ¿Tienen algo que decir? ¿Fui medianamente claro? Estuvo muy claro y muy interesante. ¿Siguen Siempre ahí? sintetizas las biografías bien chido. Pero pues es muchísima información, entonces danos tiempo, déjanos digerirla. Concuerdo con Andrea, es un montón, pero está chido, ¿no? Porque por lo general, así lo básico, sabes, como de, ay, era ateo, era, o cosas así, malas interpretaciones, entonces fue mucha información que obviamente nos va a ayudar muchísimo para la lectura, pero que sí está densa. Y pues son varios factores que, pues, como no conoces, y juzgamos, o sea, sus lecturas así como de, "Ah, pues a lo mejor sí estaba loco, ¿no? O cosas así muy absurdas, pero que pues sí, o sea, llevan a uno a escribir esas cosas y siento que estuvo chido el resumen de hoy. Gracias. Carla Lorenzo nos pone en el chat, súper interesante cómo se entrelazan los personajes. Ahí salió una película, en serio, ¿eh? Y no hablé de las relaciones amorosas, bueno, su relación amorosa con esta mujer, Lu Andrea Salomé, ¿no? Yo quería decir algo, Rodolfo. Bueno, Yo quería decir pues, algo. sí lo ve. Perdón. Nada, Sí. solamente que se me hacía muy interesante cómo inició la clase sobre preguntarnos si conocíamos a Nietzsche y sus obras y esto, porque justamente creo que como tú dices, no, o sea, al menos todos creen o creemos que pues es un personaje muy popular, ¿no? Sobre todo porque pues Dios ha muerto y pues porque vive el diablo y esas cosas, pero pero en realidad solamente es como Nietzsche, el que es ateo, el que dijo Dios ha muerto, pero en realidad nunca estudiamos a profundidad a Nietzsche, o bueno, al menos yo cuando estaba en la facultad, nadie tocó pues su pensamiento, bueno, solamente hasta que fui a tu clase, ¿no? Pero de ahí en fuera nadie lo tocaba, solamente decían hacían algunas menciones, entonces como que todos, siento yo que todos tenemos una idea a veces muy errónea de su pensamiento y ya cuando lo lees más a profundidad dices, pues no está, o sea, no es que él, bueno, obviamente sí era ateo, ¿no? Pero no es que no supiera pues del cristianismo, sabía muchísimo y precisamente por eso lo criticaba. Entonces, me gustó mucho la clase. Sí, eso está muy bien, Lore, porque, o sea, esto nos podría llevar un montón de tiempo, ¿no? Pero Nietzsche critica diferentes cristianismos dependiendo qué libro leamos. Por ejemplo, y con esto ya termino, ¿eh? Si uno lee El Anticristo, de hecho es el que yo estoy releyendo ahorita, así El Anticristo,
ataca del cristianismo en el anticristo es la reforma, sobre todo ahí ataca la reforma y a Lutero. ¿No? Porque dice, Lutero tenía todo para acabar con el cristianismo y ¿qué hace? No lo ataca, lo reforma. El cristianismo no tiene que ser reformado, tenemos que acabar con él. Entonces ahí lo critica, ¿no? Pero hay otros donde ataca cuando nace el cristianismo, que él lo llama el cristianismo paulino, es decir, el de Pablo de Tarso. Y así entonces, por eso luego también uno lo tiene que ir puliendo el argumento, ¿no? Porque podemos decir, es que ataca el cristianismo, ¿pero a cuál? ¿En qué texto? ¿Por qué no siempre ataca al mismo? O sea, no es lo mismo, no es la misma crítica que le hace al cristianismo cuando están haciendo con Pablo de Tarso, que el cristianismo de Martín Lutero, ¿no? Por ejemplo, el cristianismo que a él le tocó vivir con su madre y con su hermana, ¿no? Que sobre todo lo que él le critica a eso es cómo no dejaban que disfrutara de su cuerpo. Parece que ahí es donde empiezan a hacer el no te toques ahí, déjate ahí. Y algo que es muy importante, por otro textito que estaba leyendo, un libro que se llama La historia de los hijos y los padres, historia de las relaciones entre hijos y padres de 1500 a nuestros días. Está en el Fondo de Cultura. En la época de Nietzsche, es la época en la que en Europa se prohibió con mayor violencia la masturbación masculina. Es muy probable que Nietzsche haya padecido estos problemas desde el protestantismo de no conocer su cuerpo. Y pues ya está anunciado todo el siglo XX, ¿no? Que va a ser lo contrario, precisamente a partir de Nietzsche. ¿Quieres conocerte? El cuerpo implica parte de uno. Parece que el cuerpo hace más yo que la razón. Pero la religión ha discriminado al cuerpo. Tenemos que revalorar al cuerpo, dice Nietzsche. Pero revalorar el cuerpo es alejarse de la religión. La religión lo detesta. Muy interesante. Nosotros vamos a llegar allá. Bueno, pues muchísimas gracias. Para la próxima semana vamos a leer Genealogía de la Moral, Lore. Creo que sí, ¿no? Sí. Capítulo 2. Sí. Muy bien. O tratado segundo, porque son tratados. Pero entonces, dentro de 8 días, Genealogía de la Moral, tratado segundo. De todos modos, ahí en el WhatsApp, ya saben que nos recordamos. Bonita tarde, que estén muy bien. Gracias. Nos vemos. Adiós. Chao, chao.